La oficina de Héctor Salvatierra, en el piso 38 de la Torre Caleido de Madrid, estaba sumida en un silencio helado cuando Lucía Romero entró con la prueba de embarazo escondida en el bolso. Multimillonario del sector inmobiliario, Héctor había sido declarado estéril por los mejores especialistas de Europa tras un accidente 3 años atrás. Cero posibilidades de tener hijos biológicos, habían dicho. Cuando Lucía le mostró la prueba positiva aquella mañana de noviembre, Héctor la miró con una expresión que pasó de la confusión a la furia absoluta en 3 segundos. La acusó de trepadora, de haberlo traicionado con otro, de querer extorsionarlo con una farsa patética. La echó de su despacho delante de todos, gritando que no quería volver a verla nunca más. Lo que Héctor no sabía era que Lucía tenía la prueba irrefutable de que ese bebé era suyo. Y cuando 3 meses después, el sobre con los resultados del test de ADN llegó a su mesa, el mundo del hombre que creía controlarlo todo se derrumbó. Lo imposible había ocurrido. Y ahora debía enfrentar la verdad más devastadora de su vida. Lucía Romero tenía 28 años y llevaba 2 trabajando como asistente ejecutiva de Héctor Salvatierra. No era un empleo cualquiera. Asistir al presidente de Salvatierra Grupo Inmobiliario, uno de los hombres más ricos de España, significaba trabajar 14 horas diarias, estar disponible siempre y guardar secretos empresariales que valían millones. Lucía lo hacía con entrega total, no solo por su sueldo, 4.000 euros mensuales, que le permitía ayudar a su familia en Cádiz, sino porque creía en su labor. Héctor, con 37 años, dirigía un imperio que levantaba torres en media Europa. Alto, hombros anchos, cabello negro impecable, mirada oscura que podía resultar seductora o intimidante. Había construido su fortuna desde las ruinas de su padre quebrado. Ahora su patrimonio superaba los 1.000 millones de euros, y su nombre aparecía con frecuencia en las listas de Forbes España. Pero guardaba un secreto que muy pocos conocían. 3 años antes, un grave accidente de moto lo había dejado con lesiones que, según los médicos, lo harían infértil de por vida. Había consultado en Madrid, Zúrich y Londres. Todos coincidieron, 0 posibilidades. Ese diagnóstico lo destruyó por dentro, aunque jamás lo mostró. Lucía, sin embargo, lo había notado en los momentos en que lo veía mirar el horizonte con una soledad insondable. Lo que nadie imaginaba era que ambos habían cruzado la línea profesional 6 meses atrás. Todo comenzó tras una cena de trabajo en París. Demasiado champán, demasiadas miradas contenidas durante 2 años. La tensión explotó en una noche de pasión que ninguno planeó, pero que ninguno pudo olvidar. No fue solo aquella vez. Ocurrió 5 veces más, siempre fuera del horario laboral, siempre en secreto, conscientes de que estaban rompiendo todas las reglas. Lucía se había enamorado de él, aunque sabía que era una locura. Héctor nunca hablaba de sentimientos, no prometía nada, mantenía todo estrictamente físico. Pero ella veía momentos fugaces de vulnerabilidad, instantes en los que el hombre de hierro dejaba entrever humanidad. Luego vino el retraso. Luego la prueba. Luego la certeza aterradora, estaba embarazada del hombre que todos los médicos habían declarado estéril. Lucía pasó 3 días en pánico antes de decidir contárselo. Sabía que sería un shock. Pero jamás imaginó la violencia de su reacción. Aquella mañana de noviembre entró a la oficina con las manos temblorosas. Cerró la puerta y dejó la prueba sobre la mesa. Héctor levantó la vista de los informes financieros, la observó confundido unos segundos, hasta que entendió. Su rostro cambió, de incredulidad a ira. Preguntó de quién era. Lucía respondió, con voz apenas audible. «Es tuyo». Héctor rió. Una risa amarga, helada. «¿Mío? Eso es imposible», escupió. «Sabes que soy estéril. Todos los médicos lo confirmaron. Así que o mientes o me has engañado. En cualquier caso, intentas estafarme». Lucía intentó explicarse, dijo que no había estado con nadie más, que quizá los doctores se habían equivocado, que los milagros existen. Pero él no escuchaba. La llamó igual que a todas las mujeres que había despreciado antes, interesada, manipuladora. Dijo que había creído que ella era diferente, pero que evidentemente se equivocaba.
Le gritó que estaba despedida con efecto inmediato, que si intentaba comunicarse o pedir dinero, la demandaría por difamación y chantaje. Luego abrió la puerta, frente a toda la planta, le ordenó que se marchara. Lucía se quedó quieta, sin aire. Los compañeros miraban tras las paredes de cristal, sin oír las palabras, pero viendo el desastre, a ella, pálida, a él, furioso. El despido público era un espectáculo cruel. Lucía recogió sus cosas entre lágrimas, evitando las miradas. Tomó su bolso y salió del edificio que había sido su vida durante 2 años. Sabía que su reputación estaba arruinada, que Héctor Salvatierra la odiaba y que llevaba dentro de sí al hijo de un hombre que acababa de humillarla frente a todos. Los 3 meses siguientes fueron los más duros de su vida. Regresó a Cádiz con sus padres, demasiado orgullosa para confesar la verdad. Inventó que había renunciado por motivos personales. Su madre, mujer intuitiva, vio más allá, pero no hizo preguntas. Le ofreció silencio, comida caliente y un techo. Lucía enfrentó el embarazo sola, las náuseas, la ansiedad, el miedo. Le envió un correo a Héctor pidiéndole hacerse una prueba de paternidad, ofreciendo pagarla ella misma. Él nunca respondió. Envió una carta certificada a su despacho. Volvió rechazada. Pero Lucía no se rindió. Contactó con un viejo amigo abogado, que aceptó ayudarla sin cobrar. Juntos redactaron una solicitud legal para la prueba de ADN. En España, si una mujer embarazada nombra a un hombre como presunto padre, puede exigir judicialmente la prueba. El hombre puede negarse, pero su negativa cuenta como indicio en contra. El abogado envió la petición a la oficina de Héctor con una carta respetuosa. Lucía no quería dinero ni escándalo. Solo quería que él supiera la verdad. Que comprobara por sí mismo si lo imposible había sucedido. Héctor también ignoró la carta, pero su equipo jurídico no. Le aconsejaron hacerse la prueba y cerrar el asunto. Si el test lo exoneraba, podría demandarla por acoso. De mala gana, aceptó. Estaba convencido de que el resultado confirmaría lo que creía, que Lucía lo había traicionado. Ambos acudieron a una clínica neutral con protocolos legales estrictos. Ella entregó su muestra. Él la suya. Luego vino la espera, 2 semanas eternas. Lucía se preparó para lo que fuera. Si el test confirmaba la paternidad, enfrentaría a un hombre que la odiaba pero estaría unido a ella para siempre por su hijo. Si decía que no, no sabría cómo explicarlo. Porque ella sabía que no había nadie más. Héctor, por su parte, se hundió en negación furiosa. Trabajaba 18 horas, gritaba a los empleados, bebía solo por las noches. Los amigos notaron el cambio, pero nadie se atrevió a preguntar. Finalmente, llegó el día. Los resultados fueron enviados por correo certificado a ambos. Lucía abrió el sobre con las manos temblorosas, en su pequeño piso de Cádiz. Héctor lo hizo en su despacho del piso 38, seguro de sí mismo. Y entonces leyeron las mismas palabras: probabilidad de paternidad, 99,99%. Héctor Salvatierra es biológicamente el padre del bebé. Lucía rompió a llorar, mezcla de alivio y de terror. Héctor, en cambio, se quedó inmóvil, el documento temblando entre sus dedos. El hombre que se creía inmune a los milagros acababa de presenciar uno que lo obligaría a mirarse al espejo de su propia humanidad. Alivio, porque la verdad finalmente estaba confirmada. Terror, porque eso significaba que criaría al hijo de un hombre que la despreciaba. Héctor Salvatierra miró el documento durante 10 minutos exactos, sin moverse. Su mente se negaba a aceptarlo. Era imposible. Los médicos lo habían dicho. Tenía los informes, los diagnósticos, las firmas de 3 especialistas distintos en 3 países diferentes. Esterilidad total. 0 probabilidades. Y, sin embargo, la prueba no mentía. Con una precisión del 99,99%, ese bebé era suyo. Biológicamente, innegablemente suyo. Héctor hizo lo único que sabía hacer cuando su mundo se tambaleaba: buscar control. Llamó a sus médicos, exigió explicaciones. ¿Cómo era posible? Le respondieron que la medicina no es una ciencia exacta, que los diagnósticos de infertilidad se basan en probabilidades, que el cuerpo humano a veces sorprende. Casos raros, sí,
pero no imposibles. Entonces lo golpeó algo más devastador. Si la prueba era cierta, y lo era, había acusado injustamente a Lucía. La había humillado, despedido públicamente, destrozado su reputación. La había llamado mentirosa, cazafortunas, cuando en realidad decía la verdad. Y ella llevaba dentro al hijo que él siempre había deseado, el hijo que creía imposible, el hijo al que había rechazado por orgullo y miedo. Héctor no durmió 3 noches seguidas. El sobre del laboratorio seguía sobre la mesa de cristal de su ático, como una acusación muda. Había construido un imperio tomando siempre las decisiones correctas, controlando cada detalle. Pero en lo único verdaderamente importante había fallado. Había destruido a la única persona que lo había amado sin pedir nada. Debía encontrarla. Debía pedir perdón. Pero ¿cómo se pide perdón por algo imperdonable? Lo siento sonaba ridículamente pequeño. Contrató a un investigador privado. En pocos días supo que Lucía había regresado a Cádiz, que vivía sola en un pequeño apartamento del barrio de la Viña, sin empleo, sin compañía. Cada detalle era un golpe más. Tras una semana de indecisión, Héctor condujo hasta Cádiz. 4 horas de carretera, ensayando mentalmente 1000 versiones de lo que diría. Al llegar, subió al 3er piso del edificio antiguo, llamó a la puerta con el corazón desbocado. Lucía abrió. Su rostro pasó de la sorpresa, al miedo, y finalmente a la rabia. Intentó cerrar, pero él pidió solo 5 minutos. Ella dudó, luego abrió. Estaba en su 5.º mes, la barriga redondeada era innegable. Su mirada mezclaba odio y dolor, pero lo dejó pasar. El apartamento era pequeño, pero lleno de cuidado y orden. Se sentaron frente a frente, el aire espeso. Héctor fue el primero en hablar. Dijo que había recibido los resultados, que sabía que era el padre, que entendía la magnitud de su error. Que no existían excusas para su crueldad. Lucía escuchó sin interrumpirlo, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Cuando él terminó, dijo algo que lo atravesó. Lo peor no fue que me insultaras o me echaras. Lo peor fue que lo creyeras tan fácil. Después de 2 años a tu lado, después de todo lo que compartimos, me miraste y decidiste que era como las demás. Te amé, Héctor. Usó el pasado. Te amé. Aquellas 2 palabras dolieron más que cualquier reproche. Lucía continuó. Dijo que se había engañado pensando que lo que tenían significaba algo. Pero su reacción la había despertado. Él nunca la vio como persona, sino como una amenaza. Y Héctor no pudo negarlo, porque era verdad. Cuando ella le preguntó qué quería ahora, se preparó para lo peor. ¿Vienes a ofrecer un acuerdo? ¿A comprar silencio? Preguntó con frialdad. Héctor negó despacio. No. No quiero enviar cheques. Quiero ser padre. Estar. Aprender. Ese niño es un milagro, y no pienso perderlo, si tú me lo permites. Lucía lo observó largo rato. Luego dijo que lo pensaría. Que si quería estar presente, tendría que ganarse ese derecho, no exigirlo. Antes de irse, Héctor se volvió. Me equivoqué en todo, pero sobre todo contigo. No eres una cazafortunas. Eres la persona más auténtica que he conocido. Y dedicaré mi vida a ser digno de ti y de nuestro hijo. Lucía no respondió. Pero en su mirada algo, muy tenue, se suavizó. Las semanas siguientes, Héctor demostró su intención de una forma que Lucía no esperaba. No mandó joyas ni flores. No intentó comprar su perdón. Simplemente apareció en su siguiente revisión médica, tras pedirle permiso. Se sentó en la sala de espera como cualquier padre primerizo, nervioso, fuera de lugar. Cuando la ecografía mostró al bebé en la pantalla, Lucía lo vio llorar. Era la primera vez que lo veía vulnerable. El médico sonrió, el bebé era un niño, perfectamente sano. Héctor miró el monitor como si contemplara el tesoro más grande del mundo. Después, le pidió que comieran juntos. Eligieron un restaurante pequeño cerca del hospital. Nada lujoso, solo mesas de madera y olor a guiso casero. Y hablaron. Por primera vez hablaron de verdad, no como jefe y empleada, ni como amantes escondidos, sino como 2 personas intentando reconstruir algo roto. Héctor le preguntó cómo se sentía, qué necesitaba.
No con condescendencia, sino con una preocupación genuina. Lucía le habló de las náuseas que por fin se iban, de las pataditas del bebé, de cómo sus padres aún no sabían la verdad. Él escuchó sin interrumpir, sin corregir, solo estando presente. Y esa presencia se volvió costumbre. Héctor empezó a viajar a Cádiz 2 veces por semana. A veces paseaban por la playa de la Caleta al atardecer. A veces se quedaban en casa, ella leyendo libros de maternidad, él revisando correos en silencio. No había romance, ni promesas vacías. Solo constancia. Una presencia silenciosa, pero real. Lucía comenzó a ver el cambio. El hombre altivo de Madrid estaba dando paso a alguien más humano. Él le contó su historia, el padre quebrado, la infancia dura, el peso de tener que demostrar que valía. Le habló del accidente, de cómo lo dejó sintiéndose menos hombre, incompleto. Y ella entendió que su furia inicial no fue solo orgullo, fue miedo. Miedo a la esperanza, miedo a creer en un milagro. No lo perdonó enseguida. El perdón no funciona así. Pero empezó a ver al ser humano detrás del millonario, al hombre herido detrás del escudo. 2 meses antes de la fecha prevista para el parto, Héctor le preguntó si podía estar presente en el nacimiento. Lucía lo pensó varios días. Finalmente aceptó, con una condición. Mi madre estará conmigo. No quiero que ocupes todo el espacio. Si vienes, será con respeto. Él asintió sin dudar. Estaré donde tú digas. Gracias por dejarme estar. El bebé llegó 2 semanas antes de lo previsto, como suelen hacer los milagros. Lucía estaba en casa cuando comenzaron las contracciones. Llamó a Héctor, que estaba en Madrid. Él dejó todo y condujo sin detenerse, atravesando la noche hasta llegar al hospital con apenas 20 minutos de margen. El parto duró 14 horas. Lucía gritó, lloró, luchó. Su madre le sostenía la mano. Héctor, desde la esquina, cumplió su promesa, no interfirió, no habló, solo estuvo allí, firme, como ancla silenciosa. Y cada vez que Lucía lo miraba, lo encontraba ahí. Presente. Constante. Inquebrantable. Cuando el bebé por fin llegó, con un llanto potente que inundó la sala, Lucía vio el rostro de Héctor transformarse por completo. La ginecóloga colocó al recién nacido sobre el pecho de Lucía, un cuerpecito cubierto de vérnix, perfecto en cada detalle. Lucía rompió a llorar mirando a su hijo. Aquel milagro que los médicos habían sentenciado como imposible. Tras limpiarlo y revisarlo, una enfermera miró a Héctor. ¿Quieres sostenerlo? Él buscó la aprobación de Lucía con la mirada. Ella asintió despacio. Héctor tomó por primera vez a su hijo y las manos le temblaron. Observó aquella cara mínima, los ojos cerrados, los deditos diminutos, y algo dentro de él se rompió y recompuso a la vez. Le susurró que lo sentía por todo, por haber dudado, por el daño hecho a su madre, por haber estado a punto de perder la oportunidad de conocerlo. Prometió ser el mejor padre que supiera, trabajar cada día para hacerse digno de ese regalo. Lucía contempló la escena con sentimientos encontrados. Una parte seguía herida por lo que Héctor había hecho, otra parte veía a un hombre genuinamente cambiado por el borde del abismo que rozó por orgullo. Llamaron al bebé Mateo, un nombre con raíces claras y fuerza serena. Mateo Salvatierra Ruiz, decidieron juntos, reconociendo que ese niño pertenecía a ambos. 6 meses después del nacimiento, Lucía y Héctor habían construido algo que ninguno imaginó. No habían vuelto como pareja, no todavía, pero se habían convertido en compañeros de crianza que funcionaban con respeto y coordinación. Héctor compró un piso en Cádiz, a pocos minutos del de Lucía, para estar cada día sin invadir. Iba por las mañanas a cambiar pañales, preparar biberones, tararear nanas con una voz terrible que hacía reír a Lucía. Le ofreció volver a trabajar a su lado en una posición mejor que la anterior, Lucía rehusó. No quería repetir aquella dinámica. Si algún día volvían a colaborar, tendría que ser en condiciones completamente nuevas. Mientras tanto, aceptó un puesto en una consultora gaditana donde sus habilidades brillaban sin lastres del pasado. Héctor respetó esa decisión, había aprendido, dolorosamente, lo que significa creer que sabes que es mejor para otros. Un sábado por la noche, medio año después del parto, Héctor llegó como siempre para ver a Lucía y a Mateo.
El pequeño dormía en la cuna, Lucía estaba preparando la cena, él picaba verdura a su lado, una imagen doméstica impensable un año atrás. Entre fogones, Lucía dijo algo que lo desarmó. Te he perdonado. No fue de golpe, aclaró. Fue un proceso de observarle cambiar, de verlo priorizar a Mateo y a ella por encima del ego. Lo que él hizo era imperdonable en el papel, sí, pero las personas son más complejas que su peor acto. Héctor se quedó inmóvil, el cuchillo suspendido. Dijo que no merecía ese perdón, pero que estaba agradecido más allá de las palabras. Confesó que en estos meses había aprendido sobre la vida, el amor y la humanidad más que en todos sus 37 años anteriores. Lucía se acercó. Por primera vez desde aquella mañana terrible en la oficina, lo tocó con afecto, la palma suave en su mejilla. Le dijo que quizá algún día podrían intentarlo de nuevo. No como jefe y empleada. No como amantes secretos. Como socios de verdad. Pero solo cuando ambos estuvieran listos, cuando la confianza estuviera reconstruida del todo. Héctor tomó su mano y la besó con cuidado. Prometió esperar lo necesario, trabajar cada día para ser el hombre que ella y Mateo merecían. Esa noche, tras cenar, se sentaron en el sofá mientras el pequeño dormía entre ellos. Vieron el Cádiz-Real Madrid en la tele, con Lucía animando con alma al equipo de casa y Héctor pinchándola con bromas suaves. Una escena de normalidad doméstica que ninguno habría deseado antes y que ahora les parecía el tesoro más grande. No era una historia de amor de cine, era complicada, nacida del conflicto, levantada sobre errores y perdón. Precisamente por eso era real, y por eso valía más que cualquier cuento. 2 años después de aquella mañana atroz, Héctor le pidió matrimonio. No hubo anillo millonario ni coreografía de lujo. Fue durante un paseo por el parque genovés, con Mateo corriendo detrás de las palomas. Héctor dijo, simplemente, que quería pasar el resto de su vida demostrándole lo afortunado que era, no solo por el hijo que ella le dio, sino por la segunda oportunidad de ser un hombre mejor. Lucía dijo que sí, no por su riqueza o su poder, sino porque había visto una transformación real, un hombre enfrentando sus sombras y eligiendo cambiar. Eso valía más que todo el oro. Su historia corrió por ciertos círculos, no como escándalo, como ejemplo, de que la gente puede cambiar cuando se mira de verdad, de que perdonar no es olvidar, sino construir algo nuevo con los restos. De que los milagros médicos son menos raros que los milagros humanos, aprender, crecer, convertirse en mejores. Héctor reformó su grupo empresarial con políticas que blindaran a las empleadas frente a la discriminación y el abuso de poder. Creó fondos para madres solteras y programas de apoyo en embarazos no planificados. Convirtió su fortuna de arma de influencia en herramienta de impacto. Lucía siguió su carrera hasta convertirse en consultora independiente reconocida. Mateo creció querido por los dos, dentro de un ambiente de respeto que le enseñó que las personas no se definen por su error, sino por cómo reaccionan cuando lo cometen. Cada año, en el aniversario de aquella mañana en la torre, Héctor le lleva a Lucía una sola rosa blanca. No por cursilería, sino como memoria, el día en que casi destruyó lo mejor de su vida por orgullo y miedo, el recordatorio de que el crecimiento no termina, la certeza de que el amor verdadero no es el que llega fácil, sino ese por el que estás dispuesto a luchar, cambiar y crecer. Dale like si crees que las personas sí pueden cambiar cuando se atreven a mirar sus defectos. Comenta si alguna vez juzgaste a alguien demasiado rápido y luego te sorprendió. Comparte esta historia para recordar que perdonar no es olvidar, es elegir construir algo nuevo. Suscríbete para más relatos donde la humildad y el crecimiento personal valen más que el orgullo. A veces los milagros más grandes no son médicos, sino humanos. Admitir que estabas equivocado, tener el coraje de cambiar, la fuerza de perdonar y la sabiduría de entender que la segunda oportunidad es un regalo, no un derecho. Héctor y Lucía aprendieron que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la voluntad de crecer juntos después de haberse roto por separado.